Ok, vamos a empezar. Estamos en Ches Amud Beis 8b. Tenemos una Mishnah que no es complicada, muy interesante, hay que ponerle un poquito la cabeza. Y se discute un poquito esto de que hablábamos la otra vez sobre Rabbi Shimon y las formas de muerte y estas cosas, aparece un poquito acá. Vamos, la Mishnah dice así, estamos en la mitad de la página. Ha'av goyle al idea ben. Traducción literal, que no es la correcta, digamos, pero la literal, el padre se va al exilio a través de su hijo. O sea, si el padre lo mató al hijo, al exilio, sin querer, estamos hablando sin querer. Ben goyle al idea av, y el hijo se va al exilio a través de su padre. Si el hijo lo mata al padre, se va al exilio. Golus. Hakol goylin al idea Israel. Todos, que la Gemara va a discutir quiénes son todos, a qué se refiere todos, porque cada vez que aparece, lo vamos a ver más adelante hoy mismo, pero cada vez que aparece en la Mishnah todos, estás incluyendo algo que yo de otra manera no lo hubiese entendido. Claro. Todos se van al exilio a través de un Israel, de un Yehudí. Cualquiera que mata a un Yehudí. Israel goylin al yedeihen. Y el Yehudí se va al exilio a través de ellos. Si el Yehudí mata a ellos, no sabemos quiénes son ellos, lo vamos a ver. Chutz, excepto Ger Toishav. Ahora explico qué es esto. Chutz mi Ger Toishav, un tipo de persona no judía. Ahora explico los detalles. Vamos a poner un no judío que vive en Israel, en Eretz Israel. Ger Toishav, y este mismo personaje, Eino goyle elo alidei Ger Toishav. Este hombre se va al exilio, hombre, mujer es lo mismo en realidad. Solamente, si mata a otro Ger Toishav, sin querer, obviamente. Siempre estamos hablando de sin querer, una muerte sin querer. ¿Qué es un Ger Toishav? Sí, es un no judío, pero no un no judío cualquiera. No es un no judío cualquiera. Ger Toishav hoy en día no existe esto. Incluso hace poco alguien me comentó que estaba haciendo una conversión con un juzgado, un Beis Din en Eretz Israel, para ser Ger Toishav. Y yo le contesté, disculpame, pero Ger Toishav solamente se aplica en la época que todo el pueblo judío vive en Israel. Hay un reinado en Israel, no un gobierno, nada que ver, un reinado en Israel, en Eretz Israel, y hay Yoibel, se cuenta el año número 50. Hoy en día no se aplica esto. Parece que alguno está recaudando para ser Ger Toishav, qué sé yo. Si querés te doy un certificado de sos una buena mujer y te cobras y está todo bien. Bueno, no, ¿qué va a hacer? ¿Qué es un Ger Toishav? Vamos a empezar por qué es un no judío. Un no judío es una persona que no nació de madre judía, simplificando, ¿sí? Ni se convirtió, esto se llama un ger, ni se convirtió según la halajá, según las leyes, etc. Esto se llama no judío. Ahora bien, este no judío, en el mundo talmúdico, aparecen diferentes formas en que puede vivir esta persona. Puede ser un pagano idólatra, es una posibilidad. En el mundo talmúdico aparece como Oibet Koihabu Mazalois, un servidor de las estrellas y las constelaciones. Se refiere a un no judío, un gentil, idólatra. A no confundir con ninguna de las religiones, nada que anda dando vueltas por acá. Ahora estamos en una discusión meramente técnica, nombres técnicos. Un tipo que considera que la silla es Dios y es capaz de arrodillarse a la silla y pedirle alimentos y pedirle alegrías y cosas así. Bien, esto es un oibet que joven más alto, o al sol o a la luna, que pega, es un poquito más lindo que la silla, pero al fin y al cabo es lo mismo. Bien, este es el primer gentil. El segundo tipo de gentil es este Ger Toishav. Ger Toishav es un tipo que vive en Eretz Israel, no quiere ser judío, no quiere saber nada con el judaísmo, pero acepta separarse de la idolatría, no sirve ni al sol, ni a la luna, ni a la silla, ni a ninguna cosa, y cumple los 7 preceptos que la Torá plantea para todos los no judíos. Pero no me digas que yo no quiero ser judío, no tengo nada que ver. Creo en Moshe, creo en la Torá, creo en Dios, está todo bien, pero yo quiero ser gentil, no judío, y acepto cumplir con estas leyes que ustedes mandan. Esta persona continúa con su estatus, digamos, de gentil, no judío, tiene permiso de vivir en Eretz Israel. Estamos hablando de un caso en que hay rey, nada que ver con lo que es hoy en día, Lo aclaro porque ya salta cualquiera pensando en cualquier cosa. Esta persona tiene permiso de vivir en Eretz Israel, y no solamente esto, sino que estamos obligados a darle tzedaka, a ayudarlo, a alimentarlo si el tipo es pobre, a ayudarlo en todo sentido. En todo sentido. Ger Toishav.
Después vos tenés próxima categoría, que ya pasamos, digamos, la raya entre no judío y judío, un ger. Perdón, me comí una categoría, un eved. Un eved. Eved es un esclavo. Un eved es un esclavo. ¿Qué significa un esclavo? Es una persona que fue comprada en un mercado, así de terrible como suena. Hoy, gracias a Dios, ya no hay estas cosas. Una persona que fue comprada en un mercado de esclavos. A esta persona se la llevó a la mikve, a un baño ritual, por la fuerza, y se sumergió en ese baño ritual, aceptando ser esclavo. Y esto lo que quiere decir es que está obligado a cumplir todos los preceptos prohibitivos de la Torá. No hacer esto, no hacer aquello, 365 prohibiciones en la Torá, pero no, está obligado en muchos preceptos positivos de la Torá, excepto aquellos que son regulados por el tiempo. Mitzvot Shazman Grama se llama. Aquellas mitzvot que llegan con el tiempo, exactamente igual que una mujer. No está obligada a escuchar el shofar en Rosh Hashanah, porque es una mitzvah que viene con el tiempo. Y así, montones de mitzvot reguladas por el tiempo específicamente. Hay ciertas excepciones, como la matzah, que es una mitzvah que tiene que ser igual, como el matzah en Pesach, es otra cuestión, otra discusión. Entonces se llaman eved. ¿Es un judío? No, es esclavo. ¿Es un gentil? No, es un eved. ¿Qué significa que es un eved, un esclavo? Que en algún momento es una media conversión, alágicamente hablando. En algún momento este hombre, esta mujer se van a convertir y van a ser full, completo judío. O judía, lo mismo. Van a ser judío por completo. Está en una categoría intermedia. No es un gentil, no es un judío, es un medio judío. Si existiese, es un eved, así se llama, un esclavo. Después tenés un ger. Un ger es un converso, una persona que no nació de madre judía y que, digamos, simplificando la cuestión, abraza todas las leyes de la Torá, todas las mitzvot de la Torá y se convierte frente a un beis din, frente a un juzgado y de vuelta acepta todas las mitzvot y es un judío 100%. Y no solamente es un judío 100%, sino que así como se le aplica la mitzvah de Ve'ahavta l'oreja kamoja, amarás a tu prójimo como a ti mismo, hay una mitzvah específica de Ve'ahavta mesaker, hay que amar al converso. Doble cuestión, digamos, doble amor al converso. Este es un ger. Y el último es un yehudí que nació de madre judía, sigue siendo judío y nada va a interrumpir eso, siempre va a ser un yehudí. Estas son las diferentes categorías de personajes, digamos, que aparecen en la halajá, en la ley. Acá estamos hablando de un ger toishav. Entonces, lo que tenemos es Akol goylin alidei Israel, cualquiera que mata a un judío, se va al exilio, y el judío se va al exilio si mata a cualquiera, excepto un ger toishav. Excepto un ger toishav. El yehudí que mata a un ger toishav sin querer, estamos hablando siempre, no se va al exilio. El Talmud lo va a discutir esto ampliamente, así que mucha paciencia. Esto es lo que dice la Mishnah. Ok, vamos paso a paso. Lo primero que dijimos, ahora en la Gemore, en el Talmud propiamente dicho. Ha'ab goyle al edea ben. El padre se va al exilio si lo mata al hijo sin querer. Pregunta el Talmud, la pregunta que cualquiera de nosotros debería estar pensando, habiendo escuchado la clase pasada y habiendo discutido la última clase sobre este tema del padre y el hijo, el padre que le educaba al hijo y lo golpeaba, y si era bueno golpearlo, no era bueno golpearlo, etc. Pregunta el Talmud, ¿acaso lo dijiste en la Mishnah anterior? En la Mishnah anterior, el padre que mata a su hijo, que golpea al hijo y lo mata, no se va al exilio. Y habíamos dicho que ¿por qué no se va al exilio? Porque estaba haciendo una mitzvah. Por ejemplo, estaba enseñándole Torah, estaba enseñándole un oficio, ¿sí? Y después el Talmud dijo que de vuelta, sin entrar en toda la discusión educativa y pedagógica, etcétera, etcétera, es una mitzvah pegarle a tu hijo, andá y pegale, no lo hagan, pero soy, de pegale. Entonces, ¿cómo puede ser que acá me decís que el padre se va al exilio si lo mata sin querer al hijo? Antes me dijiste que no, y ahora me decís que sí. Responde el Talmud, de Gomer, porque están estudiando Torah. El padre estaba estudiando Torah con el hijo, y el chico, no sé, no prestó atención o lo que sea, y el padre le dio un flor de golpe, lo mató. Como estaba haciendo la mitzvah, entonces no se va al exilio. Pregunta el Talmud, deja ambras, ¿pero acaso lo dijiste hace un rato? Afal gav de Gomer. ¿Acaso lo dijimos a pesar de que esté estudiando? A pesar de que esté estudiando,
como estaba en el medio de la observancia de una mitzvah, no se va al exilio. En la página pasada lo vimos. ¿Sí? Responde el Talmud. Falgate Gami mitzvah Kavit, perdón, yo me comí dos palabras, las dije y no las traduje. A pesar de que estaba haciendo una mitzvah, enseñándole al hijo, y por lo tanto no se va al exilio cuando lo golpea al hijo y lo mata. Responde el Talmud. Veshulia de Nagari. El padre le estaba enseñando al hijo un oficio, a ser carpintero. Julia de Nagari es un carpintero. Nagar es un carpintero. Pregunta el Talmud. Un momento. Solamente porque era carpintero, el padre, imagínense, el padre enseñándole a su hijo a ser carpintero, lo golpeó porque el chico no aprendía, que yo lo mató, entonces se va al exilio. Pero si le enseñaba otra cosa, ¿no? ¿Qué me estás hablando? Antes me dijiste que incluso es una mitzvah enseñarle al hijo un oficio. Eso está en Talmud en otro lugar, en Kiddushin. Entonces de vuelta estaba haciendo una mitzvah enseñándole a ser carpintero. O sea, trataste de responder y no dijiste nada. Que estudiaba Torah es una mitzvah, pero igual es una mitzvah pegarle. Que enseñarle un oficio, igual es una mitzvah pegarle. Entonces estamos en la misma. El padre no tendría que irse al exilio. ¿Por qué dice la Mishnah que el padre tiene que irse al exilio? Pregunta el Talmud. Julia de Nagari, Hayusahi de Lamde, le está enseñando un oficio y por lo tanto no debería irse al exilio. Como dijimos anteriormente, Yatza Ava Makis Benoy. Si el padre estaba haciendo una mitzvah mientras le enseñaba al hijo y lo golpeó y lo mató, no se va al exilio. Acá dice que sí se va al exilio. Entonces, ¿en qué caso estamos hablando? Que el padre sí se va al exilio cuando mata al hijo. Y responde el Talmud, la última respuesta, de Gaber Manuch Zaharisi. Le está enseñando un segundo oficio. Es una mitzvah enseñarle al hijo un oficio, para que el chico no sea un ladrón. Eso está en la Mishnah, en Kiddushin. Es una mitzvah enseñarle al hijo un oficio. El padre le enseñó al hijo un oficio. Y no hubo que golpearle. Ahora le está enseñando otro oficio. Ya no es una mitzvah, porque la mitzvah ya la cumplió. Con la primera vez ya lo cumplió. El chico ya tiene se llama en hebreo humanus, ya tiene un oficio. Ahora le está enseñando otro oficio y lo golpeó al chico y lo mató, se va al exilio. ¿Se entiende? Herrero, con el primero de carpintero es herrero. Claro, se va al exilio. ¿Quién sería el vengador de la sangre del hijo? Puede ser un hermano. Un hermano. Bien, vamos ahora con una discusión un poquitito más complicada. Primero voy a leer una línea, un poquito menos de una línea, y después voy a hacer una pausa para hacer una introducción, porque si no, no vamos a entender nada. El segundo pedacito de la Mishnah era Ve'aven goyle al yedea av. Cuando el hijo lo mata al padre sin querer, se va al exilio. Bien. Remini, el Talmud plantea una contradicción. Esto no es así. El versículo dice Make Nefesh. El versículo está hablando de un asesinato sin querer, Shoigeg, sin querer. El versículo dice Lanus llama Make Nefesh Bishgaga, que una persona que mata a otra persona sin querer tiene que escaparse a la ciudad de refugio. Perfecto. Make Nefesh, dice la Braisa, dice una enseñanza que quedó fuera de la Mishnah, Prat le Make Oviv. Esto excluye a quien golpea a su padre, o sea, quien no mata a su padre. La Mishnah dice, de vuelta, cuando el hijo lo mata al padre, se va al exilio, sin quererse. Y la Braisa dice, cuando el hijo lo mata al padre, no se va al exilio. Directamente, una contradicción clara y bruta, digamos. Esto excluye, o sea, Makei Nefesh, una persona que golpea a otra y lo mata sin querer, excluye Prat le Makei Aviv. Excluye a quien mata a su padre. Justo lo opuesto que dice la Mishnah. Omar Rav Kahana, dice Rav Kahana, le kasha. No es un problema, no es una contradicción. Rabbi Shimon y Rabbanan. Una es, el autor de una de las enseñanzas es Rabbi Shimon, el autor de la otra enseñanza es Rabbanan. Por eso se contradicen, porque es una discusión. Ahora bien, vamos a hacer una pausa acá, vamos a ver qué dice Rabbi Shimon y Rabbanan. Esta discusión está en otro lugar en el Talmud, nada que ver con esto, en Sanedrin, sobre los diferentes tipos de muerte que hay en la Torá. La Torá dice, hay muchos casos, hay diferentes tipos de castigos que la Torá aplica a personas que transgreden las leyes de la Torá. Hay castigos que son pena de muerte y hay castigos que no. Por ejemplo, Malkus, que lo vamos a estudiar mucho más adelante, latigazos. Vamos a estudiar cómo, cuándo, qué, etcétera, etcétera. No hoy, mucho más adelante.
Y hay castigos que son tashlumin, pago, multas, deudas, etcétera, etcétera. Bien, dentro de lo que es pena de muertes, no hay una sola pena de muerte, hay 4 tipos de pena de muerte diferentes. Y nuestros sabios discuten en el Talmud cuál es más grave que cuál. Y es una discusión larga, no es una discusión sencilla, bastante complicada, son como 2-3 páginas, larga. ¿Cuál es más grave que cuál? Y en sí son 2 grupos de penas de muertes. Los digo primero en orden, como es la halajá, pero después vamos a ver que acá aparece otro orden. Así que no ponerse nerviosos, paciencias. La paciencia. ¿La halajá cuál es? ¿Cuál es la conclusión de la discusión? Como Jajamim, como dicen nuestros sabios, Rabbanan, nuestros sabios acá lo mismo, Rabbanan y Jajamim es la misma cosa, dicen así: Skila es ser apedreado, que no significa que le tiraban piedras, no era así, ahora no es el momento para meterse en esto, no es un tema lindo tampoco. Skila es el más grave, apedreado. Después viene Sreifa. Sreifa era quemado, no es que lo quemaban vivo ni nada por el estilo, es otro maíz. Sreifa. Después viene Hereg, Hereg que le cortaba la cabeza con una espada, Hereg. Y después viene Henek, ahorcado, que tampoco lo colgaban de una horca, no es así, el otro maíz, Shon. Este es el Seider: apedreado, Skila, Sreifa, Herek, Henek. Apedreado, quemado, cortado de cabeza, no sé cómo se diría. Espada. Espada. Decapitado. Espada, bueno, decapitado, esa es la palabra, gracias. Decapitado, ahorcado. Bien, esto es lo que dice Jajamim. Rabbi Shimon no opina así. Rabbi Shimon dice: no señor. El orden es justo al revés. Sreifa, quemado. Skila, apedreado. Al revés de lo que dijimos antes. Quemado, apedreado. Después viene Henek, ahorcado. Y por último, el menos grave, decapitado. Esto es lo que dice Rabbi Shimon. Bien, discusión entre nuestros sabios. La conclusión es como yo dije antes. La primera opinión. Pero Rabbi Shimon tiene su opinión. Que en el Talmud discute por qué dice así Rabbi Shimon, por qué dice así Jajamim. Ya. Discusión larga que ahora no nos vamos a meter. Acá Rav Kahana quiere resolver, dada esta introducción, Rav Kahana quiere resolver nuestra contradicción entre la Mishnah y la Braisa. Y la resuelve diciendo que una la escribió, la dijo, es la opinión de Jajamim, y la otra es la opinión de Rabbi Shimon. La otra opinión de Rabbi Shimon. Para un paso más como introducción, y ahí sí nos metemos en el texto, porque el texto mismo va a explicar esta cuestión. Un paso más. Cuando una persona mata a otra, un asesinato, nadie duda, no está en discusión cuál es el castigo es pena de muerte, y el castigo es saif, decapitado. El castigo es decapitado, esto no se discute. O sea, Rabbi Shimon y Jajamim no están discutiendo si el castigo por asesinato es tal o cual. El castigo es decapitado. La pregunta es si este es el más grave o no. Para Jajamim, decapitado es más grave que ahorcado. Para Rabbi Shimon es al revés. Ahorcado es más grave que decapitado. ¿Y a mí qué me importa si el tipo lo matamos igual? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es más grave que qué? Varias cuestiones. Punto número 1, hay una cuestión que se llama Ve'ahavta l'reaja kamoja, como yo dije antes, amar a tu prójimo como a ti mismo. Y el Talmud dice en Sanedrin, Broir lo misa yafa, elegile la mejor muerte, o sea, la menos grave, que sufra lo menos posible. Entre paréntesis, ¿qué es esto de la pena de muerte? Muy payut, y esto ya lo hemos hablado en otras clases también, estoy seguro. La idea es la única forma de expiar, espiritualmente hablando, por lo que hizo es tan grave que la única forma de expiar es esta. Es una cuestión espiritual. Punto. Cerrado paréntesis. ¿Qué me importa cuál es más grave que cuál? Más allá de esta cuestión del amor al prójimo, pues hay un caso, o hay varios en realidad, pero es un caso, digamos, emblemático, en el cual la halajá es Kam lei miderab minei. Le vamos a aplicar el castigo más grave. Si una persona tiene que recibir 2 penas de muerte porque hizo 2 transgresiones diferentes, por una transgresión le corresponde una pena de muerte, por la otra transgresión le corresponde una diferente, ¿cuál aplicamos? Obviamente, lo digo a propósito, es una tontería, 2 veces no lo podés matar, y de 2 formas diferentes a la vez, tampoco lo podés matar. Entonces, ¿cuál aplicamos? O sea, la cuestión es una cuestión morbosa de decir, por eso yo decía la introducción antes, no es morbosa decir, a ver, lo vamos a matar así o asá, disfrutamos todos matando. No, Dios libre y guarde. ¿Cómo hace escapar a esta persona? ¿Cómo expía por lo que hizo? Si nosotros le damos una muerte que no es la que corresponde,
pues esta persona no está expiando por lo que hizo. Entonces necesitamos saber exactamente la Torá, qué castigo le aplica a esta persona. Y cuando hay dos penas de muerte diferentes sobre una misma persona porque hizo dos transgresiones que corresponden, ahora vamos a ver un ejemplo, las dos penas de muerte, hay que aplicarle la más grave. A través de aplicarle la más grave, expía por lo que hizo. Entonces, ya no es lo mismo si decapitado y ahorcado, y los dos al final se muere. No, necesitamos saber cuál aplicamos. Por matar a una persona, asesinato a propósito, ¿sí? Etcétera, decapitado. Makei Oviv Veimoy, si vos golpeás, no matás, golpeás a tus padres, y a alguno de tus padres, lo que sea, y le causás un daño, la muerte es ahorcado. La muerte es ahorcado. Entonces acá tenemos un muchacho, un Ben, un hijo, Makei Oviv, lo mató al padre. Entonces cuando el hijo lo mata al padre, hay dos cosas que pasan acá. Una, mató a alguien, hay que decapitarlo. Dos, golpeó al padre, hay que ahorcarlo. ¿Y cuál aplicamos? Jajamim te van a decir, nuestros sabios te van a decir, decapitalo, es la más grave. Rabbi Shimon te va a decir, ahorcalo, es la más grave. Aquí viene la cuestión. ¿Estamos? Bien. Vamos. A propósito, voy para atrás para avanzar de vuelta. No es largo este asunto, simplemente hay que tener todas estas introducciones en la cabeza porque si no, no lo vamos a entender. La Mishnah decía, Haben Goli al idea Av, el hijo se va al exilio si mató al padre, sin querer, acá estamos hablando sin querer. Remini, una contradicción, Makei Nefesh, el versículo donde se habla de un asesinato sin querer, dice las palabras Makei Nefesh, alguien que mata a un alma, un Nefesh, una persona, mató a una persona, dice la Braisa, Pratle Makei Aviv, esto excluye del exilio a quien mata a su padre. No se va al exilio. En las palabras de la Braisa, de otra manera, el hijo que mata a su padre no se va al exilio. La Mishnah dice que sí se va al exilio. ¿Contradicción? Omar Akahana, dice Rav Kahana, Aloy Kasha. No es una contradicción. Rabbi Shimon ve Rabbanan. Uno es el autor Rabbi Shimon, el otro es el autor Rabbanan, que ahora ya sabemos lo que opinan al respecto de las muertes y estas cosas. El Rabbi Shimon de Amar Genek Hamur Misayif. Para Rabbi Shimon, ¿cuál es la opinión de Rabbi Shimon? Ahorcado, Genek, ahorcado, es más grave que decapitado. Para Rabbi Shimon, esta es la opinión de él. Shigegas Saif, Nitna le kapara. Si una persona mató sin querer, se llama Shigegas, sin querer, Saif, un castigo de pena de muerte decapitado, que es el menos grave para Rabbi Shimon, puede ser expiado. ¿Cómo se expía? Golus, exilio. Una persona se tiene que ir al exilio. ¿Por qué? Porque mató a alguien sin querer. ¿Qué es lo que está expiando? Ser decapitado por haber matado a alguien sin querer. De vuelta. ¿Cuándo se decapita? Cuando se mata a propósito. Ahí lo decapitamos. Pero el tipo este llegó a sus manos una muerte. En la práctica, mató a alguien. Ok, fue sin querer, no hay duda de esto, no hay problemas. Pero en la práctica, ¿qué pasó? Mató a alguien. El castigo que hubiese habido que aplicarle es decapitado para Rabbi Shimon. Decapitado. Bueno, no lo vamos a decapitar. Va a expiar porque fue sin querer. Entonces va a expiar yéndose al exilio. Perfecto. Para Rabbi Shimon, estas son las palabras Shigegas Saif, Nitna le kapara. Si una persona cometió una transgresión cuya pena es decapitado, sin querer, tiene expiación. Lo podemos arreglar. Va al exilio. Shigegas Genek, pero si cometió una transgresión cuyo castigo es ahorcado sin querer, loinit no le capara. Eso no tiene arreglo. No hay nada que podamos hacer por vos. La muerte menos grave, o sea, un castigo que llevaría a una pena de muerte menos grave para Rabbi Shimon, que es ser decapitado para Rabbi Shimon, eso es expiable con exilio. Pero una muerte a través de Genek, una pena de muerte de ahorcado, eso no es expiable, dice Rabbi Shimon. Perdiste. Entonces, el hijo mata al padre sin querer, no se puede ir al exilio. No sirve irse al exilio para Rabbi Shimon. ¿Por qué? Porque en el momento que mata al padre y lo golpea a su propio padre, el castigo es Genek, el castigo es ser ahorcado.
Pero ahorcado no tiene expiación a través del exilio para Rabbi Shimon. Por eso Rabbi Shimon es el autor de la braisa que dice Prat le makei aviv. ¿Quiénes se van al exilio por matar a alguien? Todos menos el hijo que mata al padre. Porque no tiene expiación a través, genek, de vuelta, ahorcado, no tiene expiación a través del exilio. ¿Estamos? Ahora vamos a decir lo mismo, pero vamos a cambiar el orden. Así que presten atención. La Rabbanan, para nuestros sabios, la cosa es diferente, totalmente diferente. De hombres, Saif Hamur Mejenek, nuestros sabios dicen que decapitado es más grave que ahorcado. Es más grave que ahorcado. Entonces, Oireg Oviv Beshoigeg, una persona, un hijo que mata a su padre sin querer, Shigega Saifu, mató sin querer. ¿Qué es lo que, y cuál sería el castigo a aplicarle por matar a alguien sin querer? Decapitado. Esto no está en discusión. Por matar a alguien el castigo es decapitado. Rabbi Shimon y Jajamim, los dos están de acuerdo. La pregunta es cuál es más grave que cuál. Entonces, una persona que mató a otra, ¿cuál es el castigo? Decapitado. Este fue sin querer, ok, pero no tiene expiación. Como no es el menos grave de los castigos, sino que es el siguiente, el menos grave es ahorcado, el siguiente para Jajamim, nuestros sabios, Rabbanan, es decapitado, no tiene expiación. El más bajo tiene expiación, el que sigue no. El que sigue no. Peshiga Saif, Nitno le capara. Oh, yo dije al revés, perdón. Perdón. Vamos para atrás. Esto es lo que pasa cuando uno no termina de leer toda la frase. Para Jajamim, una persona que mató a otra sin querer, perdón, dije como una persona que mató a otra sin querer, ¿cuál es el castigo? Estamos estudiando Golus, exilio. Perdón, sí, lo dije mal antes, así que borremos el pedacito anterior, lo digo de vuelta. Una persona que mató a alguien sin querer, ¿cuál es el castigo? Exilio, se va al exilio. Bien, si hubiese sido a propósito, mató a otros a propósito, ¿cuál es el castigo? Decapitado. Para Jajamim es decapitado, para todos es decapitado. Entonces, ¿qué es lo que se expía a través del exilio? Saif, decapitado. Decapitado. Entonces, el hijo que mató a su padre, en cuyo caso le corresponden dos castigos, genek, ahorcado, y decapitado. Como decapitado para Rabbanan es el más grave, y decapitado sí es expiable a través de Golus, el hijo que mata al padre se va al exilio. Yo lo dije al revés antes, estaba mal. ¿Se entiende la diferencia entre Rabbi Shimon y Jajamim? Es muy sutil, pero... ¿Y para vos cuál de las penas es más grave? Yo no existo. Te pregunto. Soy un holograma. Soy un video en YouTube. Porque el decapitado es un minuto y ya está. No. La quema es dura. No. El apedrado también. Yo no soy quien para decir nada. Ya decidieron los sabios. Claro. Bueno, pero humanamente. No. Humanamente trataremos de que no haya pena de muerte. Amén. Y humanamente, y esto es interesante y lo estudiamos, un Beis tiene un juzgado que mataba a alguien cada 7 años, o sea, encontraba a alguien pasible de pena de muerte cada 7 años, Joiblanes, asesinos. Y ya estudiamos, Rabbi Akiva iba y preguntaba, ¿y cómo era el color del cabito del higo que estaba creciendo en el árbol que estaba? Nah, chao, tómatela, ¿qué sé yo el color? Listo, tu testimonio no vale. No es válido. Eso es lo que nosotros como seres humanos, digamos, podemos hacer. Ahora, la toira es la toira y viene y te dice, esto es así, muerte de tal manera, listo. Ok, simplemente lo voy a repetir por el pequeño error que yo hice en el medio para que quede clarísimo. Para Rabbi Shimon, lo peor entre estas dos, entre decapitado y ahorcado, es el ahorcado. El ahorcado. Bien. El decapitado se puede expiar a través de exilio, porque sabemos que una persona que mata a otra a propósito, Dios libre y guarde, no hay exilio que valga, lo decapitamos. Perfecto. Entonces, el decapitado se puede expiar por exilio, pero para Rabbi Shimon el decapitado es lo menos grave, el más bajo. Ese es el que es expiable por exilio. Pero genek, el que le sigue en gravedad, ahorcado, ese no se puede expiar a través de exilio. Y el hijo que mata al padre causó 2 transgresiones, digamos: matar y golpear a su padre. Por matar es decapitado, por golpear a su padre es genek, que es ahorcado.
Pero ese no es expiable por Golus, por el exilio. Y sabemos que le aplicamos siempre el más grave. Y para Rabbi Shimon el más grave es ahorcado. Entonces Rabbi Shimon dice, el hijo no se va al exilio si lo mata el padre. Para Jajamim es al revés. El más grave es decapitado. Por decapitado sí hay capara, hay expiación a través de exilio. Si una persona mata a propósito, se va, lo decapitamos. Y si mata sin querer, se va al exilio. Quiere decir que el exilio corrige, repara, expía la pena de decapitado. Perfecto. Entonces, cuando el hijo mata al padre, en cuyo caso cometió dos transgresiones, ahorcado y decapitado. La más grave es decapitado para Jajamim. Entonces esa tiene expiación. Listo, que se vaya al exilio. ¿Estamos? Bien. Esto es lo que dice Rav Kahana para resolver la contradicción entre la Mishnah y la Braisa. Rove Omar. Rove tiene otra perspectiva de la cuestión, mucho más sencilla. Kahana tuvo que dar toda una cosa rara. Rove tiene una explicación mucho más sencilla. La Braisa que dice Makei Nefesh, el que golpea un alma, se lo mata a un alma. La práctica dice la palabra Makei es golpear. Makei Nefesh, golpea un alma sin querer, se tiene que ir a una ciudad de refugio, etcétera, etcétera. Y la Braisa dice Prat le Makei Aviv, esto excluye a Makei, que nosotros pensamos que era matar al padre. Viene Rove y dice, no está hablando de matar al padre. La Braisa está hablando de otra cosa. La Mishnah sí está hablando del hijo que lo mata al padre. No hay dudas. Y la Mishnah dice, el hijo que lo mata al padre se va al exilio. La Braisa está hablando de otra cosa. ¿De qué está hablando? Hoy se jabura be'oviv be'shoiger. Genera un hijo que golpea a su padre, no para matarlo, lo golpea y le genera una jabura, es un daño, un golpe. ¿Sí? Sin querer. A propósito, si el hijo golpea al padre a propósito y le genera un daño genek, ya dijimos, el castigo es la muerte, pena de muerte ahorcado. Pero acá fue beshoige, fue sin querer. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde aprendiste? ¿Por qué se te ocurrió que un hijo que le pega, ahora no estamos hablando de muerte, ¿sí? Para Rove ya es otra historia, el hijo que le pega al padre y le genera un daño al padre, se tendría que ir al exilio? Que tiene que venir la Braisa a decir, ese no se va al exilio. ¿De dónde se te ocurrió que tendría que irse al exilio? ¿Cuándo dijo eso la Torá? Aparentemente no habría que aplicarle ningún castigo. Si lo mata, si le genera un daño al padre a propósito, le golpeó y le generó un daño a propósito, a ese lo matamos, ¿ok? Pero acá fue sin querer. Entonces, ¿de dónde se le ocurrió que tendría que irse al exilio? Explica el Talmud, explícase. Vos podrías haber dicho lo siguiente: dado que si el hijo lo golpea al padre, sin matar, lo golpea al padre y le genera un daño, lo matamos. Bar Katla significa pasible de pena de muerte. Nosotros hubiésemos pensado que si fue sin querer, que se vaya al exilio. Así como una persona que mata a otra a propósito, lo matamos. Y si lo mata sin querer, se va al exilio. Pues apliquemos la misma tablita, digamos, de categorías al hijo. El hijo que le pega a su padre a propósito, lo matamos. El hijo que le pega a su padre sin querer, se va al exilio. Eso es lo que podríamos haber pensado. Kamash Malan, venía a aprender, viene la Braisa y dice, no señor. Si el hijo golpeó al padre sin querer, no hay exilio, no hay nada. No hay pena. Fue sin querer. Lo golpeó, no lo mató, no estamos hablando de muerte. Sí. Fue sin querer. Ahí si lo mató sin querer, pues que se vaya al exilio, eso es lo que dice la Mishnah. O sea, Rove lo que hizo fue cambiar el contexto en el cual analizamos la Braisa. Nosotros pensamos que la Braisa estaba hablando de una muerte, el hijo que lo mata al padre. Y Rove dice, no, está hablando del hijo que golpea al padre. Por eso dice Make. Golpea, Maka es un golpe. Bien. Avanzamos. Terminamos con ese pedacito de la Braisa. Avanzamos. Akol goylin al idei Israel. Todos se van al exilio a través de un Yehudí. Se matan a un Yehudí. Pregunta el Talmud. Akol goylin al idei Israel. ¿Quiénes son todos? Todos se van al exilio si matan a un judío. ¿Quiénes son todos? Como dije antes, en todo lugar en la Mishnah donde aparecen todos los casos,
significa que hay algún caso que nosotros podríamos haber pensado que no se incluye, y viene la Mishnah a incluirlo con esta alusión, digamos. Todos, ¿quiénes son todos? Responde el Talmud. Esto es lo que viene ahora, es un poquito complicado, pero es interesante. Le asuyei Eved Bekuti. Esto viene a incluir un esclavo, que es el personaje que yo dije antes, un Eved. Porque hay dos tipos de esclavos en la Torá, yo el otro ni lo mencioné porque no era el contexto de lo que estábamos hablando. Hay un esclavo judío y un esclavo no judío. El esclavo judío solamente es cuando el tipo robó y no tiene con qué devolver lo que robó, entonces se vendía como esclavo. Es otra historia, nada que ver con lo que estamos hablando. Acá estamos hablando de un esclavo no judío, un gentil, que fue tomado como esclavo, y un kuti. ¿Qué es un kuti? El Talmud utiliza bastante esta palabra kuti. En el Shulchan Aruch incluso, en el Código de Ley Judía también aparece kuti, pero hoy en día simplemente significa gentil y otra cosa, no judío. Eran un grupo de gente que cumplía algunas cosas, se convirtieron por temor a Dios y por temor a otros problemas que puedan tener, a castigos y qué sé yo. No se convirtieron por amor a Dios, digamos, porque querían ser judíos, y ellos continuaban teniendo sus propias idolatrías, se mostraban como judíos, pero eran idólatras. De Kuta venían, de un lugar que se llama Kuta, que si no me equivoco es en África. El punto es... El sur de la India. Ok. El punto es que para todas las cuestiones prácticas significa un gentil, Kuti. Entonces lo que está diciendo el Talmud es, cuando la Mishnah dice Hakol Goylin alidei Israel, todos se van al exilio a través de matar a un judío, se refiere a un esclavo y un kuti. Ellos, si matan a un judío sin querer, se van al exilio también. Se van al exilio. Bien. El Talmud trae una prueba de esta cuestión y explica así. Esto lo aprendimos en la siguiente braisa. Eved Bekuti. Presten atención a la braisa porque es interesante cómo lo dice. Y esto el Talmud mismo lo va a utilizar. En esta braisa aparecen juntos el esclavo y el kuti. Aparecen uno al lado del otro. Y esto va a ser importante más adelante. Tanu Rabbanan, enseñaron a nuestros sabios. Eved Bekuti Goyle, Veloike alidei Israel. Un Eved y un kuti. Goyle se va al exilio si mató a un judío y recibe latigazos. No quiero adelantarme. A través de un judío. La Gemara va a explicar a qué se refiere esto. En qué caso recibe latigazos. Ve Israel, Goyle Veloike alidei kuti ve'eved. Y un judío se va al exilio y recibe latigazos a través de un kuti y un eved. De vuelta, junto a los dos. No sé por qué cambió el orden. Eved be kuti, kuti be eved. No viene al caso, la Gemara no lo explica, tampoco se detiene en eso. No sé por qué, pero cambia el orden. Sea como fuere, tanto exilio como latigazos, de uno al otro y del otro a uno. El judío al eved y kuti, el kuti y eved al judío. ¿Estamos? El Talmud ahora va a analizar esta braisa. Tiene sentido el primer pedacito de la braisa que dice: un esclavo y un kuti, un gentil, se van al exilio a través de un judío y también reciben latigazos a través de un judío. ¿Cuáles son los casos? Goyle, si un eved o un kuti matan a un judío sin querer, de Katle, lo mataron, Goyle se va al exilio. ¿Ok? ¿Tiene sentido? Veloy, que tiene sentido que un eved y un kuti reciban latigazos de late, lo maldijeron al judío. Klala, la maldición, es una de las excepciones, que es una mitzvah, que no tiene maise, no tiene acción, es solamente dibur, la palabra. Te maldigo por el nombre de Dios, que sé cuánto, y recibe latigazos. Todo el resto de las mitzvot no es así, tiene que haber una acción para recibir latigazos. El tipo que se sentó y no hizo nada, ¿por qué va a recibir latigazos? Si no hizo nada, excepto este caso que habló y una maldición, específicamente maldición. Entonces, tiene sentido la primera parte de la braisa. El eved, el esclavo o el kuti que mataron sin querer a un judío se van al exilio. Que maldijeron a un judío, le damos latigazos. Ahí no fue sin querer, ahí fue a propósito, lo maldijeron, le damos latigazos. Perfecto. Pero la segunda parte no tiene sentido. Israel goyle veloike alidei kuti. La segunda parte de la braisa decía: un judío se va al exilio y recibe latigazos
a través de un Eved, un esclavo y un Kuti. Vamos a analizar este pedacito. Tiene sentido que el judío se vaya al exilio si mató a un Eved o a un Kuti sin querer. Bueno, ¿quién se va al exilio? Pues sin querer se va al exilio. El aloike, amai. Pero ¿en qué caso recibe latigazos un judío por algo que hayan hecho un Eved o un Kuti? ¿En qué caso? Y antes dijimos una maldición. Maldición es un caso de que hablar y recibir latigazos es igual. Delata y pregunta al Talmud, ¿maldición? No, señor. El versículo dice, el versículo cuando habla de maldiciones dice, a un príncipe, a un líder, se refiere al rey, o se refiere al principal gobernador, lo que sea. Un rey en tu pueblo no vas a maldecir. Es una prohibición, está prohibido maldecir a un rey. Explica el Talmud en otro lugar, no acá. Ve hoy se maise amja, siempre y cuando estemos hablando de alguien que actúa como actúa tu pueblo. Otro yehudí. ¿Cuándo es que un judío recibe latigazos por haber maldecido a otro judío? Cuando maldijo a otro judío. Pero si no era otro judío, no recibe latigazos. Porque no es amja, no es tu pueblo. Entonces, ¿qué está pasando acá? ¿El judío recibiría latigazos por haber maldecido a un Eved y un Kuti? No. Entonces, ¿en qué caso el judío recibe latigazos por algo que tiene que ver con un Eved y un Kuti? Rabaja Bar Yaakov explica que Goin, yo te voy a dar un ejemplo. ¿Qué pasó? Hubo un testimonio. El judío testificó que este Eved, por ejemplo, este esclavo, hizo algo que no podía hacer y tiene que recibir latigazos. El esclavo trajo testigos al Beis Din, al juzgado, todo el primer capítulo de esta Gemara. Trajo testigos al juzgado y los testigos dijeron, ¿cómo testificás vos que este esclavo hizo tal cosa en tal momento y debería recibir latigazos si vos en ese momento estabas con nosotros en otro lugar? ¿Cuál es la halajá? ¿Cuál es la ley? El judío tiene que recibir latigazos. Entonces el judío recibiría latigazos a través de un Eved y un Kuti. ¿Estamos? Mentira, claro. ¿Sí? Eidim Zeimimim, un testigo falso. Pregunta el Talmud. Momento. ¿Vos me querés decir que el judío este testificó sobre algún Eved, sobre un esclavo que tenía que recibir latigazos, etcétera, etcétera? De Kavase Gabei Eved, Sheheit Boy Beuzam. Vos me estás hablando de un esclavo, un judío que testificó sobre algo de un esclavo y fue probado falso porque el tipo estaba en otro lado. Eved Bareidusu, un esclavo, ¿es algo que se puede testificar sobre él? ¿De qué estás hablando? ¿Qué caso es este? ¿Qué sentido tiene decir que el judío estaba haciendo un testimonio, un Beis Din contra un Din Toira, perdón, un juicio de Toira contra un esclavo? Contra otro yehudí es un Din Toira, no contra un esclavo. ¿Qué clase de testimonio es todo esto? De hecho, si un Eved viniese al Beis Din para ser testigo de algo, en casi todo, hay ciertos casos en los cuales sí, pero para nuestras cuestiones prácticas, en casi todo no es aceptado el testimonio, tiene que ser otro yehudí. Ish, dice la Toira. No un Eved, no un esclavo. Entonces aparentemente se cerraba bien esta idea de que el judío testificó contra el esclavo, pero todo el juicio no tiene sentido. No hay testimonios contra un esclavo. Entonces, ¿se entiende el problema? Entonces el Talmud resuelve de otra manera. ¿Cuál es el caso? De vuelta, lo que estamos tratando de resolver es, ¿cuál es el caso que un judío recibiría latigazos por algo que pasó con un Eved y un Kuti? Ya vimos que el testimonio no tenía nada que ver, era incorrecto, porque no existe testimonio contra Vadim, contra esclavos. Omar Rabaja, Brei de Rabika, dice Rabaja, hijo de Rabika, Aja o Mayaskinan. ¿Cuál es el caso que estamos hablando acá? Que con Sheikau Akash Ein Bashave Pruta. Por ejemplo, el judío golpeó al Eved un golpe cuyo valor monetario, si tuviese que pagar el daño, es menor que una pruta. Pruta es una moneda, era la moneda más barata, una moneda de cobre chiquita, era la moneda más barata.
casi cualquiera, hay ciertas excepciones específicas sobre juramentos, qué sé yo, pero para los efectos prácticos, cualquier caso me refiero a un caso en un juicio, solamente va a ser analizado y solamente va a ser llevado a cabo, etcétera, si hay llave pruta, si el valor del juicio es por lo menos una pruta, porque si no, ¿con qué le vas a pagar? ¿Vas a cortar la mitad de la moneda? ¿Qué vas a hacer? No tiene sentido. Lo mínimo tiene que ser una pruta. Bien, pero acá ¿qué pasó? Acá hay una persona que golpeó a otra y el golpe en sí, se lo habrá tocado así. No es un golpe que uno puede decir, te causé un daño. ¿Qué daño? Puede haber otras cuestiones, vergüenza, esto es otra, pasa por otro canal. Pero el daño en sí, la verdad es que no hubo daño. No quedó una marca, nada. No hubo daño. Entonces, ¿qué hacemos con esta persona? Al fin y al cabo, el golpe existió. De vuelta, hay otras cuestiones que va a tener que pagar, vergüenza o... No importa, otras cuestiones. Médico no tiene sentido, si no hubo daño no hay médico tampoco. Pero el golpe sí existió. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Le vamos a dejarse salir con la suya de que golpeó al otro, a pesar de que no le causó un daño cuantificable monetariamente hablando, pero el golpe existió igual? Entonces, ¿cuál es el castigo? De Omar Rabbi Ami, Omar Rabbi Yohanan, porque dijo Rabbi Yohanan, y Kawa Kawashem Vayave Pruta, si una persona golpea a otra. Un golpe que no es cuantificable, no tiene el valor de una pruta, de una moneda mínima, loike, recibe latigazos. Porque el golpe existió igual. Ay, no tiene que pagar daño, no importa. Lo golpeó, recibe latigazos. Entonces ese es el caso en el cual si un yehudí golpeó a un eved, a un esclavo, un golpe que no tiene el valor de una pruta, recibe latigazos. Es medio meyugene, es medio loco, lo reconozco, porque si el golpe era un poquito más fuerte, pagaba y ya está. Claro. Pero acá fue un golpe tan poco fuerte, tan leve, que recibe un castigo terrible. Termina, para cerrar la clase, la última frase, es un poco complicada. Termina la frase, y no comparamos golpe con maldición. No comparamos golpe con maldición. ¿Qué significa esto? Rashi explica así. Así como nosotros podríamos pensar, ahora no recuerdo el pasuk exacto, pero el pasuk conecta, vincula maldición con golpe. Nosotros podríamos pensar que si unimos las leyes de maldición con las leyes de golpes, no de muerte, de golpes, así como no se recibe castigo por maldecir un eved, porque no es Amja, no es tu pueblo, tampoco se recibe latigazos por golpear al eved si fue un golpe menor de una pruta. Porque van de la mano las leyes de golpes y maldiciones. Viene Rabbi Yohanan y dice, no comparamos y no unificamos, digamos, las leyes de golpe con las leyes de maldición, entonces no recibe latigazos por maldecir al eved, porque no es Amja, no es tu pueblo, pero sí va a recibir latigazos por haberlo golpeado, un golpe cuyo valor, digamos, de resarcimiento es menor que una pruta. ¿Se entiende? Acá Rashi dice que es una discusión en Sanedrin, hay una opinión que sí une estas dos cuestiones, acá y Klala, golpe y maldición, y hay una opinión que no las une. Rabbi Yohanan dice que no. Rabbi Yohanan opina que no se deben mezclar estas cosas, digamos. Entonces, todo esto, ¿por qué nos metimos en esta cuestión? Porque la Mishnah decía, Hakol Goylin, todos se van al exilio. ¿Quiénes son todos? Eved y Kuti. ¿Qué otro judío se va al exilio cuando mata a otro judío? Esto ya lo aprendimos, ya lo sabemos. ¿De quién está hablando la Toira? De judíos. Entonces, cuando dice Hakol, la Mishnah dice todos, está hablando de un Eved y un Kuti. Se van al exilio y también reciben latigazos. Y el Yehudí recibe latigazos a través de un Eved y un Kuti. Hay opiniones que dicen que todo este último pedacito está hablando de un Eved y no de un Kuti. Un Eved y no de un Kuti. Sea como fuere, no recuerdo ahora exacto, ya hace tanto tiempo, pero no recuerdo exacto por qué uno sí y el otro no, porque no sé si un Yehudí se va al exilio a través de si recibe latigazos a través de golpear a un Kuti. Pashtus no.
No, por eso toda esta discusión tiene que ver con el Eved, que es un medio judío, por eso es importante la introducción antes, de diferentes categorías. Es un medio judío, entonces sí se va al exilio y recibe latigazos por matar a un Kuti. Se va al exilio a un Eved, se va al exilio por matar a un Eved y recibe latigazos por golpear a un Eved, pero no necesariamente un Kuti. No necesariamente un Kuti.